Eh, Vamos a leer el capítulo 20, el versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No conocía a Henry Ford, hermanito. Realmente me hubiera gustado conocerlo, pero sí escuché de su buen testimonio. Y eso es importante. Estoy triste porque es un hermano que ha partido. Así como nos alegramos de los hermanos que cumplen años y que celebran cosas, también nos entristecemos por lo que le pasa a nuestro hermano, por las enfermedades, por las cosas que le acontecen, aunque no le conocemos personalmente. Y eso nos hace sentir verdaderamente que somos de la familia de Dios. Yo estuve en un funeral hace como 8 días, el domingo pasado, antepasado. Un hermano me dice: se murió un amigo, y yo fui para allá, para ese funeral. Lo sorprendí a él allá, acompañarlo, estuve como 2 horas con él. Conocí a toda la familia del difunto, pero no conocía el nombre del difunto. Y todavía no lo sé. Yo lo vi, pero bueno. Pero sí me contaron algunas cosas de él. Me dijeron que él era un tipo muy valiente, que cuando reconocieron que tenía diabetes y que tenía que quitarle una pierna, él dijo: bueno, échale, ¿qué más? Y al tiempo después le: mira, hay que quitarle la otra pierna. Bueno, échale, ¿qué más? Oye, qué valiente. ¿Y cuánto tiempo duró postrado en una cama? Duró casi 3 años. Que le decía yo a los hermanos ayer: ¿qué tal si nosotros hubiéramos llegado a decirle que venimos a proclamarle el perdón de los pecados por medio de Jesucristo? A lo mejor yo pienso que le he dicho: échale, pero no tengo la oportunidad de hacerlo porque no nos invitaron nada por el estilo. Pablo le dijo a los corintios, pero en el capítulo 15, versículo 20, dice, 1 Corintios: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es un hecho. Y eso es lo que nos hace sentir nosotros vivos, llenos de fe, llenos de esperanza, estar reuniéndonos como iglesia de Cristo los domingos, en cualquier día de la semana, y café con Dios. Porque si Cristo nos resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y eso es lo que estamos hablando hoy, en el capítulo 20 del libro de Juan. Aunque el propósito principal por la cual Juan escribió el libro, que es en el mismo versículo, capítulo 20, dice que estas cosas se escribieron muchas cosas, pero estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo, presente continuo en toda nuestra vida, así tengamos enfermedades y situaciones críticas y también felicidades, creamos que tenemos vida eterna. Eso es importantísimo. Me gusta mucho el paralelismo de Lucas con referente a cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos temerosos de los judíos. Ahí en Lucas capítulo 24, en el versículo 33, dice 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, está hablando de lo que le pasó a María Magdalena, lo que le pasó a Juan y a Pedro, que salieron corriendo a ver la tumba en la mañana y no vieron nada. Juan, que le ganó a Pedro, vio de lejos en una visión mecánica y no vio nada. Pedro entró y miró, vio y empezó a teorizar. ¿Qué está pasando aquí? Están los lienzos iguales. Está todo como si no se hubiera tocado. Pero también Juan vuelve a entrar, y cuando Juan entra y ve, ahí cree en lo que Jesús le había enseñado.
que iba a resucitar. Y salieron para avisar a los demás. Pero quedó María Magdalena ahí llorando. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Porque ella estaba reclamando el cuerpo. Y entra y ella ve lo que no vio Pedro y Juan. A dos ángeles, uno postrado a los pies y otro a la cabecera donde fue colocado el cuerpo de Jesús. Y dijeron, ¿qué está buscando aquí? ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Y le dice, mira para atrás. Y cuando ve una figura. Ella cree que es el jardinero. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo colocarlo? Porque yo soy capaz de traerlo. Entonces le dice Jesús, María. Ella sale. Era su alegría que se colgó de Jesús. Se aferró. A mí no me lo van a volver a quitar. Esa es una bella actitud de María Magdalena a la que Jesús le quitó 7 demonios. Se colgó. Epa, no me toques, tranquila. Voy a estar con ustedes 40 días. Ve y dígale a mis hermanos, porque no está hablando de discípulos, ni siquiera de amigos, sino a mis hermanos, que yo voy a estar con ustedes. Entonces, esta es la situación que están pasando ahí en el capítulo 20, versículo 20. Dice el versículo 22, 21. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Ya le habían mostrado las manos, los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y me gusta esto, Juan, del apóstol. ¿Por qué? Porque resume en estas palabras lo que es la gran comisión. La gran comisión que habló Mateo y por todo el mundo, lo que habló Marcos, el que creyó y fue bautizado. Y aquí está diciendo, así como me envió mi Padre, así los envío yo. Ahora la pregunta, ¿cómo envió Dios a Jesús? La respuesta la tenemos aquí porque la hemos estado estudiando todos estos bellos días en que hemos estudiado el libro de Juan. Yo quisiera que no acabara, porque es un libro maravilloso. En Juan capítulo 6, en el versículo 38, dice, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Así como me envió mi Padre a hacer mi voluntad, así yo los envío a hacer la voluntad de mi Padre. No la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios. En Juan capítulo 12, que también lo estudiamos hace poco, en el versículo 49, me gusta como lo dice aquí, Juan 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hacer la voluntad de Dios y hablar de la palabra de Dios. Y ahí va atrásito en el capítulo 5, en el versículo 38, 36 digo, dice, mas yo tengo mayor testimonio de que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado a hacer sus obras. Entonces tenemos 3 cosas: hacer la voluntad de Dios, hablar su palabra y hacer sus obras. Interesante. Pero me gusta lo que dice en el versículo más antiguo, que es fenomenal. Fenomenal la palabra de Dios. Dice, entonces, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Es un tema interesante, pero el tiempo no me lo da.
Pero dice, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos o perdonados. Y a los quienes se los detuvieron, les son retenidos. ¿Lo mandó Jesús a perdonar pecados? No. No nos mandó a perdonar pecados. Nos dio la autoridad para la libertad y, vamos a decir, mandamiento de proclamar que Jesús perdona los pecados. Ese es nuestro trabajo. Proclamar que Jesús perdona los pecados a todas las personas que nos encontremos en esta vida. Ese es nuestro trabajo. Ese, hacer la voluntad de Dios, hablar su palabra, hacer su obra y proclamar que Jesús perdona pecados. Si queremos alcanzar la vida eterna. Y no solamente eso, proclamar que Jesús perdona y también decirle a la gente, oye, si no son perdonados pecados, pues estás perdido. Está echado a perder completamente. Me gustaría hablar un poquito de Tomás, porque aquí está Tomás en este pasaje. Y a Tomás le hemos tildado del incrédulo, el malo del grupito, ¿no? Al contrario, Tomás era un tipo muy valiente. Fue Tomás el único que en el capítulo 11 que leímos hace mucho tiempo atrás, dice, Jesús va a Jerusalén, él lo quiere matar. Bueno, vayamos con él y muramos con él. Interesante. Vamos a morir con él. Y en el capítulo 14, gracias a la inquietud y la interrogante de Tomás, fue que Jesús dijo uno de los discípulos, uno de los versículos más maravillosos que hemos escuchado y que nos lo sabemos en memoria. En 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no estaba Tomás con ellos ahí? Porque quería mostrarle a sus hermanos que él sí quería hacer la voluntad de Dios. Pero llegó, le dijo, mire, aquí tuvo Jesús. Entonces, sí, ¿qué pasó? No, mire, si no me muestran sus manos y su costado y sus pies, no es que no haya creído, sino que quería una evidencia completa. Y Jesús lo está escuchando porque Jesús escucha a la iglesia, a los hermanos, en cualquier parte donde estamos reunidos. Y al siguiente domingo se aparece Jesús, pasa a vosotros y llama a Tomás. Y Tomás lo ve. Mire, tócame. Que Tomás no lo tocó. Tomás dice en el versículo 28, Señor mío y Dios mío, eres mi amo, eres mi Dios. Y parece mentira, Juan, el apóstol, termina prácticamente este evangelio con esa expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Por eso entonces escribe, bueno, espero muchas cosas de esta cuestión, pero las que están escritas es para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este hermanito Flores tuvo a Dios como su amo y su Señor. Y es un gran ejemplo, un buen testimonio. Que Dios bendiga sus palabras. Oremos. Gracias, Padre, por este día tan hermoso, Señor, que nos das. Gracias por este bello grupo, Padre, de hombres y mujeres que creemos en ti y en la esperanza de la resurrección, Señor, y que va a estar con nosotros, Señor, y que está intercediendo por nosotros, Padre, al lado tuyo, Padre, por todas nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de adorarte las primeras horas del día, Señor, y que permanezcamos siempre haciéndolo, Señor. Cuida a tus hermanos, cuida a todas estas personas que se reúnen, Señor, y que se logren todos sus metas y sus objetivos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you very much.